fiesta, ya que en este año 2022 festejamos el 40 aniversario de la fundación del COLEF. Sin embargo, esta no es la única institución que se fundó hace 40 años, sino que a la par también abrieron algunas instituciones como fue el Centro Cultural Tijuana y la Universidad Iberoamericana, entre algunos otros. El día de hoy estaremos platicando justo sobre estos momentos coyunturales en la región que llevaron a la creación de estos espacios de educación y cultura para Baja California. No te lo pierdas y acompáñanos. Hoy nos acompaña el doctor David Piñera del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC y la doctora Araceli Almaraz del Colegio de la Frontera Norte. Ambos son miembros de la Academia Mexicana de Historia y están aquí para platicar sobre la fundación del COLEF y sus primeros años. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctores. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Adriana, y pues por supuesto gracias al Colegio de la Frontera Norte, mi institución, pues que está cumpliendo 40 años. Sí, justo estamos celebrando, y para contextualizar un poco los 40 años que tiene tanto el Colegio de la Frontera Norte como el Centro Cultural Tijuana y la Ibero, vamos a contextualizar un poquito qué está pasando en esta década de los 80s, en el 82 particularmente, que se buscaron crear estas instituciones en Tijuana para el quehacer cultural y la educación, ¿no? Doctor, si nos pudiera comentar algo. Sí, mira, representaron cambios fundamentales en el escenario de Tijuana, ¿verdad? Quizá un poquito antes de los 80s habría que mencionar que en la década de los 70s empezó a crecer Tijuana en algunos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, la UABC ya tuvo un campus propiamente. Se desarrolló la zona del río, ¿verdad? O sea, ya Tijuana empezaba a cobrar otro perfil, de tal manera que pues estas instituciones, el COLEF, el SECUT, la Ibero, vinieron a incrementar ese desarrollo, ¿verdad? En el que hay que mencionar asimismo que se estaba dando un crecimiento demográfico muy significativo. Aquí mi estimada colega Araceli y yo en el previo veníamos comentando este aumento demográfico significativo, ¿verdad? En los 70s, ¿cuántos habitantes tenía Tijuana? En los 70s ya se habían alcanzado los 700,000, pero recordemos que en los 50s había apenas 340,000, en los 60s poco más de 400,000, y en los 70s nos vamos prácticamente a los 750,000. Entonces estamos hablando de 30 años con un dinamismo sorprendente. Pero por otro lado, obviamente los 60s, la terminación del programa Bracero, también la llegada pues de muchísimas personas que estaban trabajando en Estados Unidos y que finalmente van a ser regresadas a México. Esto va a contribuir a este crecimiento, y un poco también lo comentábamos al proceso de descentralización de la educación, sobre todo a nivel posgrado, que se venía dando ya también desde los 70s, ¿no? Sí. Tomando en cuenta que comentaban de los 70s, de la UABC y de estas nacientes instituciones, del centralismo que había y buscar la descentralización, ¿cómo vienen a reaccionar las poblaciones a este tipo de instituciones? Pues si me permites, a mí me tocó vivir eso, de tal manera que te lo puedo responder desde la perspectiva de la comunidad existente en ese tiempo. Pues siendo realistas y sinceros, pues hubo una reacción como suele suceder en esas circunstancias, ¿verdad? Así como de reacción, ¿verdad?
pues quién sabe qué propósitos tendrán estas gentes que vienen de fuera, ¿verdad? Lo que tú mencionaste, el centralismo tradicional. Tijuana, como Baja California, hasta ese momento habían crecido, pues, un tanto olvidadas del centro, ¿verdad? Y con una cercanía, pues, considerable con la vecina California. Pero, pues, se presentan estas manifestaciones de interés importante del centro por la frontera, concretamente de Tijuana, pues es algo muy importante, ¿verdad? De tal manera que, pues después del susto, ¿verdad? Pues nos felicitamos, ¿verdad? De que el COLEF vino a aportar, pues, un nivel de estudio de los fenómenos sociales de la frontera, pues, muy elevado, ¿verdad? En Ensenada, desde los 70 ya estaba el CICESE, con apoyo federal, pero en el área de oceanografía y ese tipo de disciplinas. Ciencias exactas. ¿Verdad? De tal manera que, pues, que se resentía la necesidad de que en el campo de las ciencias sociales hubiera también ese nivel, que vinieron a aportarlo estas instituciones. Muy bien, pues si les parece, vamos a corte y regresamos para seguir hablando sobre la Fundación del COLEF. Muy bien.
Estamos de regreso en el programa Diálogos desde la Frontera y estamos platicando con la doctora Araceli Almaraz y el doctor David Piñera sobre los 40 años de COLEF y su fundación. Doctores, justo antes del corte platicábamos las iniciativas por parte del centro hacia las regiones, el impulso a estas nacientes instituciones. Tengo entendido que el Colegio de la Frontera Norte fue llamado en un principio CEFNOMEX. ¿A qué se debieron este título y además cuáles fueron los motivos políticos que hubo para la implementación de estas instituciones acá desde el centro hacia las regiones y principalmente en la frontera, ¿no? Fíjate que hay algo que generalmente no se menciona. Hacemos referencia al Centro de Estudios Fronterizos y no hacemos mención al programa de estudios fronterizos que antecedió a este centro. El programa de estudios fronterizos, por supuesto encabezado por el doctor Jorge Bustamante, va a iniciar en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Sociológicos. Y es a partir de ahí donde el doctor Bustamante, pues obviamente que se cuestiona el por qué llevar a cabo estudios sobre la frontera, vistos desde el centro, y que lo óptimo es sacar el programa hacia afuera. Obviamente que el Colegio de México no era por primera vez el que se enfrentaba a esta posibilidad de sacar parte de sus actividades fuera de lo que era su sede en la Ciudad de México. Entonces, va a ser bien visto. Por supuesto, hay una serie de acompañantes, los propios directivos del Colegio de México van a apoyar la idea de que este programa de estudios fronterizos se traslade ya como Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, nuestro CEFNOMEX, ¿no? Pero muy pronto también se va a buscar la independencia y va a llegar a los 3 años de haberse fundado. Nosotros pues tenemos la referencia de 1982 y hacia 84-85 prácticamente es que el proyecto va a funcionar ya como una asociación civil distinta a lo que había sido el programa anterior, independiente, por supuesto, y eso no estuvo exento de situaciones. Por un lado va a estar la situación incluso propiamente del país, y también lo comentábamos, que si Jorge Bustamante no lo hubiera propuesto en ese momento, quién sabe qué hubiera pasado después, ¿no? Sí, sí. Comentábamos, Araceli y yo, que pues hay que felicitarnos de la pues actividad y la persistencia del doctor Bustamante, porque el colegio surge justo cuando está terminando lo que se denominó el estado de bienestar, ¿verdad? O sea, un estado que impulsaba grandes proyectos, ¿verdad? Porque hay que recordar que luego se da el tránsito del estado de bienestar al estado neoliberal, ya con otras políticas, y pues fue muy afortunado que CEFNOMEX se fundara pues unos meses antes de que terminara el periodo de López Portillo, que marca el final de ese estado de bienestar. Y justo estas características, es decir, que se haya planteado en la frontera, que tenga esta colindancia con San Diego, California, y todas estas visiones desde el centro y la región y hacia la frontera, ¿cuáles eran algunos de los retos al inicio, ¿no?, de la creación de este tipo de instituciones? Uy, bueno, yo creo que primero el mayor de los retos era saber dónde iba a estar la sede, ¿no? Entonces, la situación era que o era Ciudad Juárez o era Tijuana, ¿no? Finalmente, y lo podemos seguir esa
esos relatos o esas historias en algunas publicaciones que ya han salido, pero bueno, podríamos resumir, porque no tenemos todo el tiempo, en que va a haber una encuesta y por supuesto todos querían, la gente de Ciudad Juárez quería que fuera allá y la gente de Tijuana que fuera acá. Finalmente, la decisión de que quede la sede del Colegio de la Frontera Norte, bueno, en aquel entonces CEFNOMEX, en esta ciudad, sin duda que va a ser determinante. Va a ser determinante porque se va a convertir nuestra institución en ese espacio para que los egresados de la UABC puedan venir a formarse. ¿Por qué? Porque a los 2 años de crearse surge la primer maestría, el programa pionero en nuestros posgrados, que es la maestría en desarrollo regional. El objetivo del doctor Bustamante era que se debía responder a el entendimiento de lo que estaba pasando en esta frontera desde personas preparadas, profesionales, hábiles en manejo de cierto tipo de técnicas de análisis geográfico, estadístico, incluso visual. Entender lo que estaba pasando y culturalmente también entender lo que estaba pasando. Es así como el primer programa de maestría se convierte justamente en ese atractivo para estos egresados que ya... Egresados de la UABC, ¿verdad? A mí, pues ahora acá en retrospectiva me da muchísimo gusto pues reflexionar, ¿verdad?, de cómo se estableció esta relación UABC-COLEF, o sea, el COLEF como una oportunidad para que se desarrollaran los egresados de la UABC y pues no dejo de reconocer la capacidad de gestión del doctor Bustamante, ¿verdad? A mí me gusta decir que yo vi cuando el Colegio de la Frontera era un proyecto, una mera aspiración, que el doctor Bustamante lo traía en un pequeño portafolio, aquí que lo traía debajo del brazo. Eso era un proyecto que él traía, ¿verdad? Y pues... nos felicitamos de que finalmente se escogiera como sede Tijuana. Pues qué importante que le tocara justo ver y presenciar y experimentar todos esos inicios del colegio. Uno vio la evolución, ¿verdad? Pronto hubo un ambiente de estudiantes de posgrado, después vino... la facultad donde tú estudiaste, Humanidades, ¿verdad? Sí. Pues ya se creó un ambiente pues académico, interesante, ¿verdad? Y ese punto de la evolución, ¿cómo ha ido consolidándose el colegio? Si les parece, vamos a corte para regresar con ese tema. Vamos a corte y regresamos.
Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera y estamos platicando con la doctora Araceli Almaraz y el doctor David Piñera sobre los primeros inicios del Colegio de la Frontera Norte y los 40 años de aniversario del colegio. Justo antes del corte, doctores, platicábamos sobre el escenario cultural y educativo que había en la ciudad de Tijuana y el crecimiento de nuevas instituciones, como fue el Colegio de la Frontera Norte, como fue el Centro Cultural Tijuana, como fue la Ibero, como había ya estado la Universidad de Baja California y el CICESE. ¿Cómo lograban vincularse esas instituciones? Bueno, yo creo que la vinculación es algo que nos distingue. Por ejemplo, la segunda generación de la maestría en desarrollo regional llevó a cabo su acto académico en las instalaciones del CECUT. Se formó también un programa de desarrollo cultural, ahorita les va a hablar el doctor Piñera respecto a él, pero también surge como esta necesidad de entender qué está pasando con este flujo tan marcado de comunidades que están llegando de distintas partes del mundo, de muchas partes de la República, y que hacen de este lugar único y de esa confluencia, de esa visión distinta a cualquier otra parte del país y de la propia frontera, ¿no? Tenemos una dinámica de cruces de personas como ninguna otra. Entonces, y personas que llegan y están pensando en irse y que finalmente llevan 10, 20 años o 30 y son tijuanenses por adopción. Entonces, yo creo que la colaboración ha sido pues siempre una constante. Se han organizado muchísimos eventos, no sé, a lo largo de estas 4 décadas, muchos eventos, Festival de la Raza o el Gran México. Con la Ibero se han impulsado también proyectos de formación de recursos humanos también de manera conjunta. Pero yo insistiría que junto a estas 3 instituciones que están cumpliendo 40 años, la UABC es un referente. Ustedes mismos, quienes se encuentran ahorita en el staff, que estudiamos, tú misma, ¿no? son parte. Mucha gente que está en el área de comunicación tiene sus primeros pasos en el COLEF. Entonces ha sido una colaboración como en muchos sentidos y por supuesto la relación con el gobierno, tanto federal pero también con los gobiernos locales. También ha sido una constante. Pero no sé si quieras agregar algo más. Pues lo que apuntabas, el programa cultural de las fronteras, que fue importantísimo y que se inicia en 1983, o sea, un año después de la creación del COLEF y de la Ibero y del CECUT. Y bueno, hay que poner de manifiesto que ya se tenía muy claro el sentido, el concepto de frontera, ¿verdad? La frontera como objeto de estudio, estaba ya muy claro. Y algo que vino a ser una especie de catalizador fue este programa cultural de las fronteras que lo impulsó la SEP, ¿verdad? Y vino a ponerlo en marcha Reyes Heroles. Reyes Heroles, que era el secretario de Educación. ¿Y dónde lo puso en marcha? En Tijuana. A mí me tocó estar en la... Y a partir de esas mismas instituciones, sí, ¿no? Sí. O sea, estas mismas instituciones. ¿Y en qué instalaciones? En las del CECUT, ¿verdad? Entonces ya se siente esa atmósfera, ¿verdad? Y si me permites, en lo que vea la Ibero, pues la aportación más importante, yo pensaría, fue en el área de la comunicación. Claro. Fueron los pioneros en el área de la comunicación. La UABC abrió comunicación, pues en Tijuana como en los 90, ¿verdad? Y el CECUT, bueno, con esas instalaciones y ese programa, pues
adquirió una significación muy, muy importante. Con todas estas incidencias y significaciones que han tenido estos organismos e instituciones hacia con la sociedad tijuanense, ¿qué podemos reflexionar a 40 años de la creación y el fomento a este tipo de instituciones, de acuerdo a sus... Pues definitivamente yo creo que la riqueza de nuestra región está sentada también en la riqueza de sus investigadores, de sus egresados, del personal que trabaja en estas instituciones y que hace posible que se lleven a cabo actividades en comunidad, que se lleven actividades para grupos especializados, que hayamos generado a lo largo de todos estos años publicaciones de calidad. Entonces yo creo que están ahí esos ejes, al menos lo que al Colegio de la Frontera corresponde, que es llevar a cabo lo que se conoce como generación de conocimiento, pero lo pondría más para el público, como generar documentos, artículos, libros. Ahí hay una aportación importantísima, es sobresaliente. En lo que tiene que ver con difusión para otras comunidades, como la de San Diego, como las universidades de California, con las que también tenemos, y a lo mejor se nos pasó ahí decir que tenemos también esa comunidad y que también nos apoyaron muchísimo, y seguir teniendo esos puentes con instituciones como el Colegio de México y otras más, CIESAS, la UNAM misma. Se sigue teniendo ahora esa riqueza de comunicación para esos grupos especializados. Pero yo sí, aquí sí me pongo la marca de la Academia Mexicana de la Historia, que la traigo también muy bien puesta. Creo que una función es comunicar, divulgar. En historia siempre estamos convencidos que si algo es importante y cómo podemos incidir es divulgando lo que hacemos, los resultados de nuestro trabajo. Yo creo que eso el colegio lo ha tenido claro. Sí. Yo pienso que a través de estas instituciones, COLEF, SECUD, Ibero, se consolidó Tijuana como un espacio de intensa actividad cultural. En el campo de las ciencias sociales, del arte, ¿verdad? Literatura, pintura, ¿verdad? O sea, una imagen creciente de Tijuana como un espacio muy activo en el campo de la cultura, y también como un espacio muy interesante como objeto de estudio. Esos dos aspectos, como objeto de estudio y como actividad cultural, ¿verdad? O sea, esta Tijuana dinámica, polifacética, cosmopolita. Sí, ¿verdad? Allí está, ¿verdad? Si ya no es aquella Tijuana que andaba allí un poco, pues... alejada. Sí, dejada. Olvidada. Ya es esta Tijuana, ¿verdad? Que inclusive tiene una proyección internacional. A donde tú vayas, si mencionas Tijuana, tienen antecedentes. Pues muchas gracias por acompañarlos en esta reflexión en torno a lo que fueron los 40 años de la fundación del COLEF y de estas instituciones y cómo lograron consolidarse para convertirse en referentes tanto para la cultura como para la educación en Baja California. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias a ustedes. No, al contrario, gracias y felicidades a mi institución y que vengan no otros 40, sino todos los años. Larga vida. Larga vida. Larga vida al COLEF, al SECUD, a la Ibero. Así es. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como el COLEF. Yo soy Adriana García y nos vemos hasta la próxima.